Esta noche, hermanos, Tonight, brethren, deseo hablarles sobre algo muy importante I wish to talk to you all about something very important que quizás hemos descuidado en nuestra vida espiritual that we may have neglected in our spiritual lives. y le hemos estado restando importancia, And we have been downplaying its importance, aún sabiendo que es una parte fundamental knowing that it is a fundamental part de nuestro caminar cristiano. of our Christian walk. Las semanas pasadas These last weeks, hemos escuchado poderosas enseñanzas we have heard of powerful preachings que nos han recordado y exhortado that have reminded and exhorted us sobre lo importante que es amar a Dios y amar a nuestros hermanos de la fe. about how important it is to love God and love our brethren of faith, and glory to God. Y gloria a Dios por esas enseñanzas. And glory to God for those teachings. Pero ¿qué me dicen de lo importante que es aprender a amar la palabra de Dios? But what does it say about how important it is to learn the love of God? De apasionarnos por lo que Dios nos dejó escrito en este libro. To be passionate in knowing what God has left written. De estar deseosos por aprender de ella. Of being eager to learn from it. De estar dispuestos a ser exhortados. To be willing to be exhorted. Y por qué no hasta reprendidos. And why not, even rebuked. Con el respaldo y la ayuda del Señor, With the support and help of the Lord, quiero enseñarles sobre el siguiente tema. I want to teach you all about the following topic. Volvámonos a las sagradas escrituras. Let's return to the sacred scriptures. Creo firmemente que parte de la transformación del hombre y de la mujer de Dios I firmly believe that part of the transformation of the man and woman of God surge a causa de una profunda examinación de lo que nos enseña la Biblia, arises from a deep examination of what the sacred scriptures teach us, que es donde obtenemos un mayor entendimiento. which is where we obtain a greater understanding. La Biblia nos dice en Salmo 119, 130 lo siguiente: The Bible says in Psalms 119, verse 130, la exposición de tus palabras nos da luz y da entendimiento. the unfolding of your words gives light, it gives understanding. Con la luz y el entendimiento que nos da la palabra de Dios With the light and understanding that the Word of God gives us, y por medio del Espíritu Santo, and through the Holy Spirit, les pido a cada uno de ustedes que disponga su corazón. I ask that each and every one of you open your hearts. Permitamos que el Señor nos instruya esta noche. Let us allow the Lord to instruct us tonight. Es importante, hermanos, que el cristiano aprenda a tener un balance It's important that a Christian learn to have balance en su vida espiritual. in their spiritual life. Déjenme ponerles un ejemplo sencillo y fácil de entender. I'll give you an example with words that are simple and easy to understand. Un cristiano no puede inclinarse más por la oración y olvidarse de la palabra de Dios. A Christian can't lean more toward prayer and forget the Word of God. Entonces, ¿cómo le hablará a Dios? Then, how will he speak to God? Un cristiano no puede inclinarse más por el ayuno A Christian can't lean more towards fasting y olvidarse de la oración. and forget about prayer. Entonces, ¿cómo ese ayuno le edificará si no ora a Dios? Then, how will that fast edify him if he does not pray to God? Un cristiano no puede inclinarse más por servir en el reino de Dios A Christian can lean more towards serving the kingdom of God y olvidarse de ayunar, orar y leer su palabra. and forget to pray, fast, and read the Bible. Entonces, ¿cómo servirá Then how will he serve el servicio the service si desecha esas disciplinas espirituales? if he discards the spiritual disciplines? Un cristiano no puede comprometerse a solo hacer acto de presencia en la iglesia, A Christian can't commit to just showing up at church, venir y cumplir con su servicio fulfilling his service, e irse como si nada. and leave as if nothing happened. Entonces, ¿qué beneficio espiritual obtendrá? And then what spiritual benefit does it bring? Un desbalance espiritual A spiritual imbalance crea cristianos débiles
creates weak Christians con poco entendimiento y discernimiento espiritual. with little understanding and spiritual discernment. Un desbalance espiritual A spiritual imbalance crea cristianos carnales creates carnal Christians que solo hacen las cosas a su modo, that only do things their way, tanto en su vida como en el reino de Dios, both in their life and in the kingdom of God, y no conforme a las pautas que están establecidas en la palabra de Dios. and not in accordance to the guidelines established by God. Ahora entienden por qué les digo que debemos aprender a tener un balance espiritual. Now you understand why I tell you that we need to learn to have a spiritual balance? Porque así como la oración, el ayuno, la palabra de Dios Because just as prayer, fasting, the word of God, y el servicio, and the service, todos trabajan en conjunto. everything works together. Cuando fusionamos todos estos elementos espirituales When we merge all these spiritual elements y los balanceamos correctamente, and we balance them correctly, podremos alcanzar un mayor crecimiento y discernimiento espiritual. we can achieve greater spiritual growth and discernment. También obtendremos un mayor entendimiento We will also gain a greater understanding en cuanto a cómo funciona el servicio of how service works en el reino de Dios. in the kingdom of God. Y aprenderemos a tener una mayor reverencia ante Dios. And we will learn to have a greater reverence before God. Quizás se preguntarán, You might be asking yourself, ¿qué tiene que ver esto que nos estás diciendo con el título de tu enseñanza, hermana? what does this all have to do with the title of your teaching, sister? Déjenme les explico. Let me explain. Dios no quiere que solo ayunemos por ayunar God doesn't want us just to fast, o que solo oremos por orar or to just pray to pray, o que solo sirvamos por servir or to just serve to serve, o que solamente vengamos a la iglesia por venir or to come to just to come to church, o que leamos la Biblia solo por leer. or to just read the Bible to read. ¿Saben por qué? Do you know why? Porque a eso se le llama rutina y costumbre. Because that is what you call a routine and a habit. Y a Dios no le gustan las rutinas y las costumbres de los hombres. And God doesn't like the routines nor the habits of men. Mas sin embargo, Nevertheless, a Dios le gusta la disposición, God likes disposition, el sometimiento submission, y sobre todo la obediencia. and overall obedience. Una de las maneras en que podemos romper esas rutinas One way in which we can break those routines es solo a través de la luz de la palabra de Dios, is only through the light of the powerful word of God, sin olvidar without forgetting que debemos acompañarla de las otras disciplinas espirituales. that we need to accompany it with other spiritual disciplines. El Señor desea The Lord wishes que nosotros, su pueblo, that we, his people, nos volvamos a las sagradas escrituras, return to the sacred scriptures porque es allí donde se nos instruye because it is there where we are instructed para que hagamos todo conforme a su voluntad y no a la nuestra, to do everything according to his will and not ours, para que cumplamos con todo lo que Él nos demanda so we can comply with everything he demands of us y nos podamos esforzar para agradarle a Él. and strive to please him. Vamos a leer el consejo que nos da la Biblia. Let's read the advice that the Bible gives us. Josué 1:8. Joshua 1:8. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. The book of the law shall not depart from your mouth, but you shall meditate in it day and night. You may observe to do according to all that is written in it. ¿Lo leyeron bien? Did you read it correctly? Hasta lo subrayé. I even underlined it. El versículo dice, nunca se apartará. The verse says, shall never depart. No dice, cuando te acuerdes puedes meditar de este libro de la ley. Not every time you remember you can meditate O on this cuando book of law. quieras. Or whenever you want.
No, la palabra del Señor es clara. No, the word of God is clear. Cuando he leído el Antiguo Testamento, When I read the Old Testament, me he percatado de que Dios le recordaba al pueblo de Israel I realize that God reminded the people of Israel una y otra vez lo importante que es obedecer sus mandatos again and again the importance of obeying his commands y sus leyes, and his laws, de lo importante que es meditar en su palabra of the importance of meditating on his word y guardar todo lo que está escrito en ella. and keeping it according to what is written in it. El pueblo de Israel tenía una costumbre fea. The people of Israel had a bad habit. Se olvidaban rápidamente de la palabra de Dios. They forgot very quickly the word of God. Como nos decían nuestras madres hispanas, How our Hispanic mothers would say, les entraba por un oído y les salía por el otro. it would enter through one ear and come out the other. Así era el pueblo de Israel de obstinado. That was how the people of Israel were. Y parece que a veces nosotros somos igual. And sometimes it seems that we are just like them. Pero entonces, ¿por qué el Señor les repetía una y otra vez? Then why did the Lord repeat those things over and over again? La respuesta la encontramos en Éxodo 32:9. The answer is simple, and we find it in Exodus 32:9. Escuchen, esas son las palabras de Dios. Listen, these are the words of God. Éxodo 32:9. Yo he visto a este pueblo, que por cierto es pueblo de dura cerviz. I have seen these people, and indeed it is a stiff-necked people. La palabra cerviz en el sentido bíblico The term stiff-necked in the biblical sense hace referencia a la terquedad makes a reference to the stubbornness y a la indomabilidad ante Dios. and the indomitability before God. Pero el hombre no solamente es terco. But men are not only stubborn. La Biblia nos dice que también es de duro corazón. The Bible also says that their heart is hard. Usted puede leerlos en Hechos 7:51. And you can read that in Acts 7:51. En la actualidad no es la excepción. Nowadays, that's not an exception. Tendemos a enfocarnos más en otras cosas We tend to focus more on other things que a nuestro parecer son importantes, that we may think are important, pero muy difícilmente nos enfocamos en la palabra de Dios. but we hardly take time to search the sacred scriptures. Muy difícilmente nos tomamos el tiempo para escudriñar lo que nos dice Dios. We forget that it's necessary to refresh our minds and thoughts. Se nos ha olvidado We have forgotten que es importante estar refrescando los pensamientos de Dios y las leyes de Dios that it's important to keep on refreshing our minds what the laws of God say en nuestro corazón. in our hearts. Hoy vengo a recordarles lo importante que es mantener Brethren, I came today to remind you of how important it is. este libro de instrucción This book of instruction, fresco en nuestra mente y en nuestro corazón. fresh in our mind and our heart. Hemos recibido demasiados mensajes en este púlpito, We have received too many messages in this pulpit, pero he notado algo. but I've noticed something. Ocasionalmente Occasionally, se nos ha exhortado a amar la palabra de Dios. we have been exhorted to love the word of God. ¿Por qué está sucediendo eso? Why is this happening? No debemos olvidarnos que la palabra de Dios We shouldn't forget that the word of God es sumamente esencial para nuestra vida espiritual. is extremely essential to our spiritual lives. No se nos olvide Don't forget que parte de nuestra salvación that part of our salvation depende de guardar la palabra de Dios, depends on keeping the word of de God, obedecerla obeying y it, de someternos a ella. and submitting ourselves to it. Yo entiendo que como cristianos tenemos muchas áreas en nuestras vidas que trabajar, I understand that, like Christians, we have many areas that we need to work on. pero hermanos, But, brethren, esta palabra debe seguir siendo nuestro deleite.
The word of God needs to continue being our delight. Esta palabra debe seguir siendo nuestra consejera. It needs to continue to be our counselor. Esta palabra debe seguir siendo nuestro mapa en este caminar. It needs to continue to be our map in this walking. Esta palabra debe seguir siendo esa luz que nos guía. This word of God needs to be the light that guides us. Debe seguir siendo nuestra maestra. It needs to continue to be our teacher. Debe ser la que nos amoneste y nos exhorte. It needs to be the one who admonishes us and corrects us. No podemos desecharla We can't just get rid of it así porque sí. just like that. Desplazarla de nuestro corazón Displace it from our hearts podría para darle cavidad a otras cosas que no nos ayudan. to make room for other things that don't help us. No podemos conformarnos We can't settle solo con lo poco que escuchamos with just the little that we hear de la Biblia durante nuestros cultos of the Bible during our services o en algún reel que veamos por Facebook or in a reel that we see on Facebook o de alguna predicación que escuchemos por YouTube. or another preaching that you hear on YouTube. ¿Sí saben que tenemos un tesoro valioso en nuestras manos? Do you know that you have a valuable treasure in your hands? Lamentablemente, Sadly, este tesoro está arrumbado en un librero. this treasure is put away on a bookshelf. Quizás la tengamos instalada en nuestro iPad o en nuestro iPhone, Maybe we have an app downloaded on our iPad or our iPhones, pero la ignoramos. but we ignore it. Vamos a tomar con seriedad la palabra de Dios. Let's take value the word of God. Vamos a seguir sus instrucciones. Let's go with its teachings. Si no lo hacemos, And if we don't do it, nos estamos perdiendo we are missing out de enseñanzas valiosísimas. on valuable teachings. Créame que cuando usted lee la palabra de Dios, Dios le enseña. Believe me, when you read the word of God, God teaches you. Dios le habla. God speaks to you. No necesita leer un capítulo completo para que Dios le hable. You don't even have to read a whole chapter so God can talk to you. Pero si no lo hacemos, But if we don't do it, estamos quedándonos estancados en nuestro crecimiento. we are getting stuck in our own growth. En las Sagradas Escrituras In the sacred scriptures, se encuentra la forma en la que debemos you find the way that we should amar, adorar, obedecer, aprender, ofrendar y servir al Señor. love, adore, obey, learn, offer, and serve the Lord. Es por eso que el Señor nos está diciendo, And that is why the Lord is telling us, vuélvanse a las Sagradas Escrituras return to the sacred scriptures para que vivan como a mí me agrada, so that you may live how I please, para que hagan lo que yo quiero, so that you may do according what I have done, no lo que ustedes quieran. not what you want. Sepan que si nos atrevemos a desplazar este libro Know that if we dare to remove the Bible y quitarlo de nuestra vida, and take it away from our lives, lamento decirles que vamos a ir a una ruina espiritual. I'm sorry to tell you that we will go towards a spiritual ruin. ¿Saben por qué? Do you know why? Porque andaremos como ciegos a tientas Because we will be like the blind. que no saben por dónde caminar, They don't know where to walk. que no saben por dónde dirigirse. They don't know where to go. Eso es triste. That's sad. La Biblia nos dice en Oseas 4:6, The Bible tells us in Hosea 4:6, mi pueblo perece por falta de conocimiento. my people perish from lack of knowledge. Tristemente, entre el pueblo hay mucha ignorancia bíblica. Sadly, through the people, there is a lot of neglectance. Y no es porque Dios se niegue a darnos el conocimiento y la sabiduría que necesitamos. And it's not because God refuses to give us the wisdom and the knowledge. Dios está más que dispuesto. God is more than able. Pero ¿qué tal nosotros? But what about us? ¿Nosotros queremos ese conocimiento? Do we want that knowledge? ¿Nosotros queremos esa sabiduría? Do we want that wisdom? Para no hacernos responsables, To not make us responsible, lo que hacemos what we do
es atribuirle a otros is to attribute it, nuestra falta de compromiso y librarnos de toda responsabilidad. our lack of commitment to others, and all responsibility. Decir, no tuve tiempo porque tengo muchas cosas que hacer. To say, I don't have time, I have a lot of other things to do. Señor, tú lo sabes, estaba dispuesto a leer, pero me llamaron y tuve que atender. God, you know it, they called me and I just couldn't do it. Qué fácil es excusarnos, ¿no? How easy it is to make excuses. Entendamos que la ignorancia a largo plazo Let us understand that long-term ignorance puede afectarnos gravemente. can seriously affect us. Esta noche vamos a ser sinceros y honestos con el Señor. Tonight, we are going to be sincere and honest with the Lord. Y es que estamos descuidando su palabra. If we have been neglecting His word, Dios no nos va a consumir ahora mismo porque estamos aceptando nuestra falta. God isn't going to consume us right now because we've been neglecting His word. Mas sin embargo nos va a mostrar su misericordia y su gracia. Nevertheless, He will show us His mercy and His graciousness. Esa ignorancia de la que les hablo The ignorance that I'm talking about surge a raíz de la falta de interés rises from the lack of interest y compromiso hacia Dios, and commitment towards God, no al hombre. not to men. Yo no le voy a prometer a mi hermana Claudia, voy a leer mi Biblia. I'm not going to promise Sister Claudia that I'm going to read my A Bible. ella no le beneficia, a mí sí. There's no benefit to her, but to me, Yo yes. debo de comprometerme con el Señor. Yo voy a leer tu palabra, Señor, I need to commit myself to God. Yes, God, I'm going to read your word porque sé que esto me va a ayudar. because I know that it is going to help me. Somos nosotros It is us quienes tenemos el deber de buscar la sabiduría who need to go and search for wisdom y el conocimiento. and understanding. Y eso solo se logra And that is only achieved cuando nos disponemos a leer la Biblia y a someternos a Dios. when we are able to go to the word and submit ourselves to God. Pero lamentablemente nuestra cultura hispanohablante But sadly, in our Spanish-speaking culture, carecemos de una cultura de lectura, we lack interest in reading. debido a que es más fácil seguir las filosofías que enseñan los hombres Being that it is easier to follow the philosophies that men teach que incomodarnos un poco más para aprender lo que Dios nos enseña. instead of bothering ourselves a little more to learn what God teaches. ¿No se supone que Dios ya vino a quitar esas filosofías de nuestro corazón y plantó su verdad en él? Is it not assumed that God already came to remove these philosophies and plant the truth in our hearts? Entonces, ¿qué nos impide escudriñar las escrituras? Then what prevents us from discovering these scriptures? Este tema es mucho más complejo de lo que ustedes se pueden imaginar. This topic is far more complex than you can imagine. No solo se trata de leer y ya, It's not just about reading and that's it. o de decir, oh, sí, sí, hermana, así lo voy a hacer. Or to say, yes, sister, yeah, I'll do it. Y ya mañana sigamos en lo mismo. And then tomorrow we'll be doing the same thing. Pidamos al Espíritu de Dios que nos permita entender Let's ask the Spirit of God to allow us to understand más allá de nuestro razonamiento humano. beyond our human reasoning. Necesitamos ser más cuidadosos con lo que se nos ha revelado. We need to be more careful with what has been revealed to us. Y esa revelación proviene de la palabra de Dios. And that revelation comes from the Word of God. No estamos hablando de un libro común y corriente. We are not talking about an ordinary book. Se trata de la palabra de Dios. It is about the Word of God. Sepan, hermanos, No, brethren, que vamos a dar cuenta de la revelación que nos fue dada. that we are being shown the revelation of God. A propósito, en su casa, busque Deuteronomio 29:29. At home, go to Deuteronomy 29:29. Ahora quiero que veamos lo que nos dice 2 de Timoteo 3:16. Now I want us to look at what it says in 2 Timothy 3:16. Ese ya es un pasaje muy conocido para nosotros. It's a passage that is very well known. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. All scripture is given by inspiration of God and is profitable for doctrine,
for reproof, for correction, for instruction in righteousness. Las escrituras nos instruyen. The sacred scriptures instruct us. No solo nos fueron dadas para alimentar nuestro espíritu Not only was it given to feed our spirit, o para que las tengamos de memoria aquí. or so that we have it memorized up here. Dios se tomó el tiempo God took his time de dejarnos sus pensamientos impresos en tinta y papel to leave his printed mandates in tint and paper para que los obedezcamos. so that we could obey them. Así que cada uno de nosotros tiene la responsabilidad. So each and every one of us must follow the letter of God, Debe seguir al pie de la letra la palabra de Dios. follow what is written. Es tiempo de que aprendamos a ser hacedores y no tan solo oidores. It's time to learn to be doers and not just hearers. No lo digo yo, eso lo dice la palabra de Dios. And I'm not saying it, the Bible says it. Santiago 1:22, pero sed hacedores de la palabra y no tan solo oidores. James 1:22 says, but be doers of the word and not hearers only. Quizás me digas, Maybe you tell me, hermana, yo vengo a los cultos y aquí escucho la palabra de Dios. sister, I come to service, I hear the word. Desde la persona que abre el servicio hasta el que predica, From the person that opens up the service to the one that preaches, hablan acerca de la palabra de Dios. they talk about the word of God. Les preguntaré con respeto, And I ask you this respectfully. ¿se conforman con eso? And with that, you settle? ¿Crees que eso poco que recibes es suficiente para alimentar y capacitarte espiritualmente? You think that little that you receive is enough to feed and train you spiritually? No basta con venir a escuchar al predicador It's not enough just to come and listen to the preacher enseñar la palabra de Dios. teach the word of God. Tampoco basta escuchar enseñanzas en el internet. It's also not enough to listen to teachings on the internet. Hay algo que estamos dejando pasar de largo y no nos hemos dado cuenta. There is something that we are letting pass by and maybe you haven't even noticed. Y eso se debe a que no nos gusta indagar. And that's because we don't like to investigate. Es necesario examinarlo todo, It's necessary to investigate everything, tal como la misma Biblia nos lo enseña. just like how the Bible teaches us. Primera de Tesalonicenses 5:21, examinadlo todo. 1 Thessalonians 5, verse 21, examine everything. El libro de Hechos registra que los habitantes de Berea The book of Acts records that the inhabitants of Berea tenían la costumbre de examinar las enseñanzas de Pablo y Silas. had the habit of examining the teachings of Paul and Silas. Solo así comprobaban que lo que les enseñaban era verdad. Only that way they could be able to verify that what they were learning was the truth. Hechos 17:11 nos dice, los de Berea escucharon con entusiasmo el mensaje de Pablo. Día tras día examinaban las escrituras para ver si Pablo y Silas enseñaban la verdad. Acts of the Apostles 17, verse 11 says, the people of Berea, they listened eagerly to Paul's message. They researched the scriptures day after day to see if Paul and Silas were teaching the truth. Vamos, Iglesia de Dios, es tiempo de volvernos a las sagradas escrituras. Come on, Church of God, it is time to return to the sacred Incomodémonos un scriptures. poco más. Let's get a little uncomfortable. Vamos a rectificar lo que se nos enseña Let's rectify what we are being taught y todo lo que se lee, and everything that is read. desde la apertura del servicio hasta la predicación. From the beginning of the service until the end of the preaching. No se conforme solamente con estar viendo una pantalla Don't settle on just seeing the screen. y crea ciegas que es verdad lo que está ahí. Go and believe what they are teaching you. Usted puede buscar con toda confianza los pasajes que le estoy presentando hoy. You can confidently go and search at all the scriptures that I've given you today. Hágalo, hermano, hágala, hermana. Do it, brother, and do it. Vele por su crecimiento espiritual. Go for your spiritual growth. Y no quiero que me malinterprete, And I don't want you to misunderstand me. mas sin embargo los estoy alertando Nevertheless, I am warning you
a ser cristianos sabios y vigilantes, to be wise and vigilant Christians, cristianos entendidos. knowledgeable Christians. Si no, pregúntese a sí mismo, If not, ask yourself this. ¿cómo reconocerá una falsa doctrina si no hay el conocimiento de la sana doctrina? How will you recognize a false doctrine if there's no knowledge of the sound doctrine? La sana doctrina está de acuerdo a las sagradas escrituras y a la verdad revelada por Dios. The sound doctrine is in accordance with the sacred scriptures and the truth revealed by God. La palabra de Dios nos advierte The word of God warns us cuando no proviene de parte de Dios esa enseñanza. when that teaching does not come from God. Y sí, tengo palabra para esto. Yes, I have word for this. Jeremías 23:21 dice, esos profetas salen a predicar, aunque yo no los he enviado, ni les he dado ningún mensaje. Jeremiah 23:21. I did not send these prophets, but they ran to tell their messages. I did not speak to them, but they spoke in my name. Gloria a Dios, hermanos. Glory to God, brethren. ¿Cómo reconocerán un falso profeta How will you recognize a false prophet si no hay el conocimiento de lo que es un verdadero profeta de Dios? if there is no knowledge of what a true prophet from God is? Es fácil decir, oh, ese es un falso profeta. Oh, ese es un verdadero profeta. It's easy to say, oh, that's a true prophet. Oh, that's a false prophet. Pero en realidad no sabes distinguir. But in reality, you don't even know how to distinguish them. La palabra de Dios nos dice con detalle The word of God tells us in detail cuáles son las características de un falso profeta. what the characteristics are of a false prophet. Por su boca los pueden conocer. By what they speak is how you can recognize them. Segunda de Pedro 2:1-2 nos dice, en Israel también hubo falsos profetas, tal como habrá falsos maestros entre ustedes. Ellos les enseñarán con astucia herejías destructivas y hasta negarán al Señor quien los compró. Esto provocará su propia destrucción repentina. Habrán muchos que seguirán sus malas enseñanzas. 2 Peter chapter 2, verse 1-2. But there were also false prophets in Israel, just as there will be false teachers among you. They will cleverly teach destructive heresies and even deny the master who bought them. In this way, they will bring sudden destruction on themselves. Many will follow their evil teaching. ¿Y por qué un cristiano cae en engaño? And why do Christians fall for this? Por ignorancia. From ignorance. ¿Cómo se reconocerá un evangelio adulterado How will you recognize an adulterated gospel si no hay conocimiento del evangelio puro de Cristo? if there is no knowledge of the pure gospel of Christ? La palabra de Dios nos advierte que el evangelio puede ser adulterado y tergiversado. The word of God warns us that the gospel can be adulterated and distorted. Gálatas 1:7 nos dice, Galatians 1:7 says, no que haya otros, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. but there are some who trouble you, and you want to pervert the gospel of Christ. Dios nos está instruyendo. God has been intruding us. Hasta este punto nos ha alertado para no caer víctimas del engaño, Up to this point, he is warning us to not be victim of deception, de las falsas doctrinas que están circulando hoy en día of false doctrines that are circling around us nowadays, y sobre todo en las redes sociales. and above all in social media. Todo esto nos servirá. All of this will pervert us. No hagamos caso omiso. Don't make any haste. En estos tiempos del fin And in this time of the end, es cuando más falsos profetas se van a levantar. it's when more false prophets are going to Y arise. nosotros debemos estar alertas, hermanos. And we need to be alert, brethren. Continuamos adelante. Let's continue along. Ahora les pregunto, Now I ask you, ¿cómo vamos a salir a predicar a las calles un evangelio que desconocemos? how will we go out and preach a gospel that we don't even know? Cuando la gente nos pregunte, When people begin to ask us, no vamos a saber qué responder we won't know what to respond debido a la ignorancia que poseemos. due to the ignorance that we possess.
Eso debe de incomodarnos. That should make us uncomfortable. La Biblia nos dice en Lucas 6:39, The Bible says in Luke 6:39, ¿acaso puede un ciego guiar a otro ciego? can the blind lead the blind? ¿No se supone que usted es el que mira? Isn't it you who can see? ¿No se supone que usted es el que posee la verdad? Isn't it that you possess the truth? Si nuestro conocimiento solo se basa en suposiciones humanas If our knowledge is only based on human assumptions y no en la Biblia, and not in the Bible, será imposible it will be impossible guiar a un perdido al conocimiento del Evangelio. to guide the lost towards knowledge of the gospel. Todo buen obrero All good worker necesita estar capacitado y lleno del conocimiento de la palabra de Dios. needs to be trained and filled of the knowledge of the word of God. Porque solamente así Because only that way va a poder orientar a los que están extraviados. they will be able to guide those who are lost. Van a poder aclarar con seguridad sus dudas. They will be able to clear their doubts. Van a poder enseñarles la verdad que un día les fue revelada. They will be able to show them the truth that was once revealed to you. Piensen en esto. Think of this. Somos nosotros It is us quienes depositaremos nuestro conocimiento who we would deposit our knowledge en otra persona. in another person. Pero si nuestro conocimiento es nulo, But if our knowledge is null, entonces, ¿qué vamos a depositar en ellas? then what are we depositing into them? Piénsenlo, hermanos. Think about it, brethren. ¿Cómo vamos a saber How are we going to know lo que le agrada a Dios what pleases God si no leemos su palabra? if we don't read His word? Si desconocemos sus pensamientos, If we can't recognize His thoughts? si no tenemos idea de lo que Él espera de nosotros, If we have no idea what He expects from us? si ni siquiera nos tomamos el tiempo If we don't even take the time de indagar lo que a Él le agrada. to investigate what He likes? Es más, ni siquiera le tomamos importancia para conocerlo. Even so, we don't even have any importance towards even looking for that. Esto es algo peligroso, This is something dangerous porque decimos que Él es nuestro Señor, because we say that He's our God, que Él es nuestro Dios, nuestro Rey, that He is our God, He is our King. pero ¿en verdad lo conocemos? But do we really know Him? Solamente lo vamos a poder conocer a través de la Biblia, We are only going to figure out who He is with the Bible. porque si no nos tomamos el tiempo de escudriñar su palabra, Because if we don't take the time to look into His Word, vamos a empezar a amar a Dios, we are going to start loving God. pero de acuerdo a nuestro razonamiento humano mediocre. But based on our mediocre human understanding. Y lo peor And the worst of all, es que empezamos a deducir con nuestras emociones we begin to deduct with our emotions lo que le agrada a Él. what pleases Him. Y eso no funciona así. And that doesn't work like that. ¿Por qué? Porque Dios no es como nosotros. Why? Because God is not like us. No piensa igual a nosotros. He doesn't think like us. La Biblia dice que sus pensamientos son más altos que los nuestros. The Bible says that His thoughts are more higher than us. Pero solamente vamos a descubrir esos pensamientos But we are only going to figure out those thoughts cuando nos desafiemos y nos sumerjamos en la palabra de Dios. when we are willing to submerge ourselves in the Word of God. Ahora se ha preguntado cómo sabremos servir a Dios correctamente. Now I ask you, how do we know if we are serving God correctly? El servicio va más allá de la disposición y la voluntad. Our service goes beyond our want or our will. Oigamos atentamente lo que nos dice la Biblia. Let's pay attention to what the Word says. Salmos 2:11. Psalms 2:11. Servid a Jehová con temor. Serve God with all fear. En otras palabras, con reverencia. In other words, with reverence. Es bien importante tomar atención cuando rendimos nuestro servicio a Dios. It's very important to know when we rend our servants to God. Debemos hacerlo con temor. We should do it with fear.
Debemos seguir las pautas y las instrucciones que nos dejó escritas. We need to follow his law and what he has left written. No se trata de solamente servir a Dios como se nos antoje It's not about serving God how we want to serve o God como creamos que es lo correcto, or what we think is correct, porque entonces estaríamos desplazando because then we would be displeasing su soberanía, su voluntad y su autoridad por la nuestra. his sovereignty, his power, and his will, his authority for ours. Algo que he visto Something that I've seen es que hoy en día is that nowadays en la iglesia abunda el humanismo the church indulges in humanity en cuanto a cómo se lleva el servicio a Dios. and how the service is displayed for God. El pueblo está haciendo las cosas a su manera The people are doing what they want y no de acuerdo a lo que dicta la palabra de Dios. and not what the word dictates. La iglesia no se debe regir por la mente carnal, The church shouldn't be guided by the human brain, ni de acuerdo a las directrices humanas. nor in accordance to human direction. El servicio debe dirigirse de acuerdo a la voluntad de Dios. Service should be in accordance to the will of God. La Biblia deja muy en claro en cómo debe llevarse a cabo el servicio. The Bible leaves it very clear how services should go. Pero lamentablemente el hombre por falta de conocimiento But unfortunately, due to lack of knowledge y de temor a Dios, and fear of God, prefiere seguir las instrucciones del hombre they prefer to follow the instructions of man que son más fáciles y cómodas, because they are more easier and comfortable, porque no nos demandan tanto because they don't demand a lot como lo hace Dios. like how God does. Iglesia del Señor, Church of God, es tiempo de volvernos a las sagradas escrituras. it's time to return to the sacred scriptures. ¿Qué me dicen cómo sabremos cómo orar con entendimiento? What do you tell me about praying with understanding? Si estamos acostumbrados a orar de acuerdo a nuestros deseos egoístas If we are so used to praying with our understanding y no de acuerdo al modelo de oración que nos enseña la Biblia. and not to the level that the Bible has taught us, Este tipo de oraciones demuestra nuestra falta de conocimiento. those types of prayers show our weakness in prayer. Santiago 4:3 nos dice, pedís y no recibís, porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. James 4:3 says, "You ask and you do not receive, because you ask amiss, that you may spend it on your pleasures." Nos atrevemos a creer que Dios está a nuestra merced We dare to believe that God is at our mercy para cumplir con nuestros caprichos. to fulfill our pleasures. ¿Acaso la Biblia no nos enseña que la voluntad del Padre es primero que la nuestra? Doesn't the Bible teach us that God's will is first than ours? Cuando oramos tenemos la expectativa de que Dios nos hable, When we pray, we have that expectation that God is going to speak to us. pero es irónico que ni siquiera queramos abrir la Biblia But para it's- que Él nos hable. But it's ironic that we don't even open the word so that he may speak to us. El Señor nos ayude. God help us. Claro, hay veces que el Señor sí nos habla, pero nos da un pasaje de la Biblia. Of course, God speaks to us too, but it's with the scripture. Al final tenemos que ir a la Biblia. At the end, we need to go to the Bible. ¿Cómo vamos a comportarnos? How are we going to behave? ¿Cómo vamos a saber qué pensar? How are we going to know what to think, ¿Qué decir? what to say, ¿Cómo actuar? how to act, ¿Cómo dirigirnos moralmente? how to guide us morally? Si no sabemos lo que dice la palabra de Dios respecto a eso. If we don't even know what the Bible says respect to that. La Biblia nos proporciona muchos versículos The Bible gives us many verses donde nos enseña cómo comportarnos, where it tells us how to act, cómo hablar, how to speak, qué actitud debemos de tener what attitude to y have, cómo debemos actuar. and how we should act. Pero necesitamos leerla But we need to read it para que descubramos la forma en la que Dios quiere que seamos. so that we know in what way God wants us to be. Pidamos al Espíritu Santo el discernimiento Let's ask the Spirit of God for discernment
para empezar a darle importancia a la palabra de Dios. to start giving the Word of God more importance. Cada día vemos nuestro mundo Every day we see our world, y los días van de mal en peor. and the days go from bad to worse. ¿Cómo el cristiano va a sobrevivir a esos días? How is the Christian going to survive in these days? Agarrándose de la palabra de Dios, Holding on to the Word of God, confiando en las promesas de Dios, being faithful to the promises of God, creyendo que Él vendrá. believing that He will come. Pero mientras Él viene, But while He comes, nosotros vamos a seguir guardando su palabra. we will continue to keep His Word. Nosotros nos vamos a mantener fieles a la lectura. We will be faithful to His Word. Vamos a empezar a disciplinarnos, hermanos. We will begin to disciple us, brethren. Hay mucha distracción en el mundo There's a lot of distraction in the world que está robándole al cristiano la lectura de la palabra de Dios. that is robbing brethren from the Word of God. Hay mucho cansancio físico There's a lot of exhaustion physically que le está robando al cristiano su devocional de la Biblia. that is robbing Christians from their devotions. Hay mucha apatía espiritual There's a lot of battle spiritually que está quitándole al cristiano el hambre por la palabra de Dios. that are blocking the hunger of a Christian for the Word of God. Hay mucho humanismo There's a lot of humanity que le está robando al cristiano el sometimiento a Dios y a su palabra. that is robbing a Christian from their submission to the Word. Hay mucho engaño There's a lot of lies que están que está enganchando a los cristianos y los está dirigiendo a un evangelio falso. that are hooking Christians and leading them to a false gospel. Y todo por la ignorancia de la palabra de Dios. And all for the ignorance to the Word of God. El Señor nos ayude, aleluya. God help us. Oh, Hallelujah. Señor, ten misericordia. El crecimiento, discernimiento y sabiduría espiritual de un cristiano The growth of discernment in the life of a Christian no comienza de la nada. doesn't start from nothing. Comienza a partir It begins de que se empieza a escudriñar la palabra de Dios correctamente. when you search the Word of God correctly. Hay que tener cuidado con esto, We have to be careful with this porque a veces queremos tomar la palabra de Dios a nuestra conveniencia. because sometimes we want to use the Word of God in Y our way. ¿Por qué? Porque nos incomoda, Why? Because it's uncomfortable. porque a nuestra carne no le gusta. Because our flesh doesn't like it. Pero ¿acaso no debemos de morir a esta carne? But aren't we supposed to kill that flesh? Aleluya, Hallelujah. aleluya, Señor. Bendito eres, Señor Jesús. Gracias, Señor. Eres bueno. Todas las disciplinas espirituales deben realizarse con reverencia, How are these disciplines supposed to be in act with our reverence? sujetándose a la enseñanza de las sagradas escrituras. Holding on to the teachings of the sacred scriptures. Voy a pedirles que se pongan de pie. I ask you all to stand up. La palabra de Dios debe ser nuestro manual The Word of God needs to be our manual para todo lo que realicemos en esta tierra. with everything that we do on this earth. La palabra de Dios debe regir nuestra vida The Word of God needs to guide our lives en todos los aspectos, in all aspects, tanto espirituales como terrenales. just like how spiritual and carnal. La palabra de Dios es importante. The Word of God is important. Si no fuera así, Dios no se hubiera tomado la molestia de dejárnosla. If it wasn't like that, then God wouldn't even bother by leaving it to us. Muy bien podríamos decir, Very easily we could say, tengo al Espíritu Santo, voy y lo busco. I have the Holy Spirit, I can go and look for it. Pero no, hermanos, But no, brethren, necesitamos la palabra de Dios. we need the Word of God. Empecemos a hacer a un lado nuestra comodidad. We need to set aside our comfort. Empecemos a morir a nuestra voluntad Start dying what we have thought was y true. empecemos a someternos a la voluntad de Dios. And start submitting us to the Word of God. Pregúntele al Señor, Ask God,
Estoy orando como dice tu palabra, Señor. Am I praying like how your word says, God? Estoy ayunando como me enseña tu palabra, Señor. Am I fasting just like your word teaches, God? Estoy sirviendo como tú quieres que yo te sirva, Señor. Am I serving you how you want to be served, O God? estoy haciendo las cosas a mi modo. Or am I doing things my way? Aleluya. Algo que no quiero dejar de mencionar y que quiero que se lleve en su mente de regreso a casa. Something I want to mention and I want it to stick with you on the way home Es que se me hace irónico is that I find it ironic que nosotros that we tenemos la libertad have the liberty de leer la palabra de Dios to read the word of en God la iglesia, in church, en el parque, at the park, en nuestra casa, in our homes, en el carro, in the car, y aún así no la valoramos. and even still we don't value it. Nos rehusamos a obedecerla. We refrain from using it. Y es más, And even so, para nuestra comodidad tenemos la aplicación instalada en el teléfono. for comfort, we have the app downloaded on our phones. Ya ni siquiera queremos cargar la Biblia. We don't even want to touch the Bible. Cuando hay hermanos en otros países When there are brethren in other countries, donde se les niega la libertad when they are stripped away that liberty de leer la Biblia, to read the Bible, ellos tienen que esconderse para poder leer la Biblia. they need to hide themselves in order to read the Bible. Ellos desean con todo su corazón oír las palabras de nuestro Dios. They wish with all their heart to hear the words of God. Ellos están dispuestos a obedecerlo, They are willing to obey, pero lamentablemente no pueden, but sadly they can't porque no tienen la libertad que usted y que yo tenemos. because they don't have the liberty just like you and I. Por eso nuevamente les digo, And that's why I say it again. volvámonos a las sagradas escrituras. Let's return to the sacred scriptures. No esperemos a que esa palabra nos sea quitada para entonces poder anhelarla. Let's not wait until it is taken away from us so that now we don't feel liberated. No esperemos a que seamos perseguidos para poder decir, quiero leer un salmo. Let us not wait where we are being chased down saying, I want to read a psalm. Podemos hacerlo ahora. We can do it now. En su misericordia, Dios nos está dando la oportunidad In His mercy, He is giving us the liberty de retomar to take lo que hemos dejado de hacer por descuidados, what we have stopped doing por estar cómodos e indiferentes. to be comfortable and indifferent. Quiero que leamos una última instrucción y con esto vamos a orar. I'm going to read one last instruction and with that we will pray. Proverbios 3:1. Proverbs 3:1. Hijo mío, no te olvides de mis enseñanzas, más bien guarda en tu corazón mis mandamientos. My son, do not forget my teaching, but keep my commands in your heart. Hermanos, si ustedes gustan pueden pasar al altar, si no, pueden orar ahí en su lugar, pero vamos a ser honestos con el Señor. Brethren, you can come to the altar, you can stay in your place, but I want you to be honest with the Lord. Dios sabe que tenemos muchas cosas, God knows that we have a lot of things, muchos problemas, a lot of problems, que lidiamos con niños chiquitos, that we deal with little kids, que hay cansancio, que hay enfermedad, that we are sick, that there is sickness, y que a veces se nos hace difícil tomar un tiempo para leer la Biblia. and we find it hard to find time to read the Bible. Pero Él nos ha dicho en su palabra que para todo hay un tiempo. But His word says that there is time for everything. Vamos a aprovechar y pedirle al Señor que nos dé la sabiduría Let's ask God to give us understanding, para poder administrar nuestro tiempo correctamente, to be able to organize our time correctly, para poder hacer ese tiempo y leer su palabra, to take the time and read His word, para que Él nos instruya. so that He may instruct us. Oh, hermanos, créanme que cuando usted empiece a hacerlo, Oh, brother, and I tell you, when you start doing that, va a sentir una diferencia en su espíritu. you will feel a difference in your spirit. Va a sentir un amor más puro para el Señor, You will feel a more profound love to God porque se va a dar cuenta because He will find out de lo bueno que es Él, of how good He is, de lo misericordioso que es Él, of how merciful He is,
Vamos a poder ver que su amor no lo vamos a entender, We will see that His love we can't pero understand, solo es cuando leemos su palabra. but only when we read His word. El Señor quiere revelarnos más acerca de Él. The Lord wants to reveal more of Him. No le impidamos esa revelación. Let's not block that from Him. Anhelémosla con todo nuestro corazón. Oh Padre eterno, te damos gracias, Señor. Gracias por tu palabra, Señor, porque tu palabra nos enseña, tu palabra nos redarguye, Señor. Tu palabra, Señor, nos exhorta, Señor. Ayúdanos, oh Señor, a ser cristianos entendidos. Ayúdanos, Señor, a tener temor y reverencia de ti. Perdónanos, Señor, si hemos sido negligentes, Señor, si hemos descuidado, Señor, esta parte tan importante de nuestra vida cristiana. Perdónanos, Señor, porque hemos preferido, Señor, poner en primer lugar otras cosas antes que tu palabra. Tu palabra es ese alimento que nos sustenta. Tu palabra contiene promesas. Tu palabra nos da ánimo. Tu palabra nos sostiene. Tu palabra nos enseña, Señor. Oh Señor, despierta en nosotros el deseo por leer más tu palabra. Incomódanos, Señor. Incomódanos, Señor, al grado de sentirnos hambrientos, Señor. De que sintamos ese deseo, Señor, de que nuestros ojos lean tus palabras, Señor. Oh, amado Dios, perecemos, Señor, porque nos hace falta conocimiento. Tú no quieres que tu pueblo perezca, Señor, porque nos has dado la sabiduría, Señor. Pero necesitamos comprometernos contigo, Señor, a ser obedientes a tu palabra. Ayúdanos, Señor. No hay esa cultura en nosotros, Señor. No estamos impuestos, Señor. Pero enséñanos, Señor, un día a la vez a leer tu palabra, Señor. Háblanos, Señor, cuando leamos tu palabra, que oigamos tu voz, Señor. Te lo pido en esta noche, Señor, que a partir de hoy nos volvamos a ti, nos volvamos a tu palabra, porque solamente así vamos a poder ser testigos de la transformación verdadera, Señor. En esta hora te lo pido en el nombre de Jesús. Te tengo a ti, lo tengo todo, mi amado, mi tesoro. Fuera de ti nada deseo, Señor. Si te tengo a ti, lo tengo todo, mi amado, mi tesoro. Fuera de ti nada deseo, Señor. Oh Jesús, es mi plenitud. Cristo Jesús, eres mi plenitud. Cristo Jesús, eres mi plenitud. Cristo Jesús, eres mi plenitud. Si te tengo a ti, lo tengo todo, mi amado, mi tesoro. Fuera de ti nada deseo, Señor. Si te tengo a ti, lo tengo todo, mi amado, mi tesoro. Fuera de ti nada deseo, Señor. If I have you, I have it all, my beloved and my treasure. Outside of you, there's nothing else. Lord, Cristo Jesús, eres mi plenitud. Cristo Jesús, eres mi plenitud.
tengo todo, mi amado, mi tesoro. Fuera de ti nada deseo, Señor. Si te tengo a ti, lo tengo todo, mi amado, mi tesoro. Fuera de ti nada deseo, Señor. If I have you, I have it all, my beloved and my treasure. Outside of you, there's nothing else, oh Lord. Cristo Jesús es plenitud. Cristo Jesús, eres mi plenitud. Cristo Jesús, eres mi plenitud. Cristo Jesús, eres mi plenitud. Si te tengo a ti, lo tengo todo, mi amado, mi tesoro. Fuera de ti nada deseo, Señor. If I have you, I have it all, my beloved and my treasure. Outside of you, there's nothing else, oh Lord. Si te tengo a ti, lo tengo todo, mi amado, mi tesoro. Fuera de ti nada deseo, Señor. If I have you, I have it all, my beloved and my treasure. Outside of you, there's nothing else, Lord. Si te tengo a ti, lo tengo todo, mi amado, mi tesoro. Fuera de ti nada deseo, Señor. Cristo Jesús es mi plenitud. Cristo Jesús, eres mi plenitud. Aleluya, aleluya. ¿Cuántos escucharon la voz del Señor hoy en esta noche, hermanos? El Señor nos ha venido a hablar, hermanos. Gracias, hermana Sandy, por esta palabra, porque el Señor siempre llega a tiempo, mis hermanos. Amén. ¿Cuántos no hemos cometido ese error de alejarnos de la palabra del Señor? Pero hoy en esta tarde, en esta noche, el Señor nos ha venido a recordar la importancia que es su palabra para nuestra vida espiritual. Amén. Es el manual, hermanos, del cristiano, de nosotros, hermanos, en este mundo lleno de maldad, hermanos. Es la lámpara a nuestros pies, como dice su palabra. Amén. Aleluya. Gracias, Señor. ¿Por qué no ora conmigo, hermanos? Y le damos gracias al Señor por esta palabra. Gracias, Señor, por esta bendita palabra, Señor, que tú has puesto hoy en esta noche, Señor. Gracias, Señor, porque nos vienes y nos recuerdas, Señor, la importancia, Señor. La importancia, Señor, de tu palabra en nuestra vida, Señor. Así como tú le dijiste a Josué, Señor, oh, que no se aparte de ti este libro de la ley. Medita en él día y noche. Oh, aleluya. Oh, Señor, pon en nosotros, Señor, esa actitud, mi Dios santo, Señor,
que si nos hemos apartado de tu palabra, Señor, de meditar en esta bendita palabra, Señor, nos volvamos, Señor, y le demos la importancia, Señor Jesús, de tu palabra, Señor, en nuestras vidas, Señor. Que meditemos, Señor Jesús, de día y de noche, donde quiera que andemos, Señor. Que tu palabra siempre esté presente, Señor, porque este es el camino, Señor, hacia la vida eterna, Señor. Oh, Señor Jesús, te doy gracias, Señor, por la iglesia, Señor, por mis hermanos, Señor. Hoy en esta noche, Señor Jesús, ve con nosotros, Señor. Ve con nosotros, Padre mío, Señor. Aleluya, Señor. Que seas tú, mi Dios amado, Señor, con tu pueblo, mi Dios santo. Aleluya, en el nombre de Jesús. Amén, aleluya. Dios los bendiga, hermanos. Así quedamos despedidos. No se olvide que este domingo tenemos nuestro culto a las 3.